buenas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Yulberi. Y hoy les venimos a plasmar dos ejercicios acerca del tema de la ecuación de la circunferencia a partir de las tres condiciones. Bueno, ecuación de la circunferencia a partir de tres condiciones. Como está escrito en el título, hay que tener tres condiciones, o sea, 3 puntos. Los puntos dados aquí son P, que es 4,1, tenemos a Q con 3,-2 y por último tenemos a R con 6,-5. Bueno, para empezar, la ecuación que debemos plasmar para hallar la ecuación general es la siguiente. Sería x a la 2 más y a la 2 más dx más ey más f igual a 0. Ya la ecuación, para hallar la ecuación general tenemos que hacer lo siguiente. Sería, el primer paso es para P, los cuales sus puntos son 4,1. Bueno, sabemos que para 4 sería X y para 1 sería Y. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el punto en la ecuación. Entonces nos piden que X a la 2, ya explicado, 4 es X, entonces sería 4 a la 2, más Y a la 2, que sería 1 a la 2, más dx, o sea, el número que está acompañado por la X, que es el 4, sería 4D, más EY, el número acompañado por la Y, que es el 1, quedaría como 1E igual a 0. Entonces, aquí lo que vamos a realizar es, tenemos que realizar esto, lo que está elevado al cuadrado. Entonces quedaría como 4D más 1E es igual a 4 al cuadrado, sería 4 por 4, que es 16. Y 1 al cuadrado, que sería 1 por 1, quedaría 1. Entonces 16 más 1 daría 17. Pero como todos sabemos, ese número que nos dio aquí lo vamos a pasar a este lado. O sea que si aquí da positivo, tenemos que pasarlo al otro lado, a negativo, y quedaría como menos 17. Ahora seguimos con nuestro primer paso. Ya reemplazamos el primer punto, el cual fue 4,1. Ahora venimos a reemplazar el siguiente punto, que sería Q, que es 3, menos 2. 3x, que sería 3, y y, que sería menos 2. Entonces reemplazamos con esta ecuación. Sería x a la 2, que sería 3 a la 2, más y a la 2, aquí sería menos 2 al cuadrado. Entonces, este número se pone en paréntesis porque aquí en el punto está negativo y nuestra ecuación dice que tiene que ser suma. Entonces se pone el menos en paréntesis para después multiplicar los signos. Más dx, que sería 3d, más ey, que sería menos 2y, más f igual a 0. Y ahora resolvemos los números elevados al cuadrado. Entonces 3 a la 2 sería 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Y todo número que esté negativo elevado al cuadrado, su resultado siempre va a ser positivo. Entonces sería 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. Entonces sería 9 más 4. Eso nos daría un resultado de 3D menos 2E más F. Bueno, ya reemplazado el primer y el segundo punto, tenemos que reemplazar el tercero, que sería E, que es 6 para X y menos 5 para Y. Entonces, esto nos quedaría como 6 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más de X, que nos quedaría como 6D, más EY, que nos quedaría como menos 5e más f igual a 0. Ahora reemplazamos los números que están elevados al cuadrado.
Entonces 6 al cuadrado sería 6 por 6, que nos da un resultado de 36, y menos 5 al cuadrado, que sería 5 por 5, que es un resultado de 25. Entonces nos quedaría como 6D menos 5E más F igual, sumado estos dos resultados nos da 61, pero expliqué anteriormente que si aquí da positivo pasaría al otro lado a negativo, entonces nos daría un resultado de menos 61. Reemplazados los 3 puntos dados anteriormente, nos quedaron las 3 ecuaciones con el resultado de 4D más 1D más F igual a menos 17, la segunda ecuación con el resultado de 3D menos 2E más F igual a menos 13, y la tercera ecuación con 6D menos 5E más F igual a menos 61. Ahora sería el segundo paso. El segundo paso es sustraer la ecuación 1 de la ecuación 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 4D más 1E más F igual a menos 17 sobre la ecuación 2, que da 3D menos 2E más F igual a menos 13. Bueno, aquí tenemos que multiplicar cualquiera de estas ecuaciones por menos 1, con el fin de cambiar sus signos para que se pueda cancelar la F, que es lo que queremos encontrar. Entonces en este caso vamos a multiplicar por menos 1 la segunda ecuación. Ponemos en paréntesis por menos, cancelamos las F y restamos 17 con menos 13, porque este está positivo y este está negativo, nos quedaría un resultado de menos 4. Ya sustraída la ecuación número 1 de la ecuación 2, nos dio como resultado la ecuación número 4, que nos dio 1D más 3E igual a menos 4. Ahora el tercer punto sería sustraemos la ecuación 2 de la 3. Entonces, vamos a sustraer estas dos ecuaciones para que nos dé resultado la ecuación número 5. Como expliqué anteriormente, a cualquiera de estas dos ecuaciones las vamos a multiplicar por menos 1 para cambiar todos sus signos, negativos por positivos y positivos por negativos. En este caso voy a elegir la ecuación número 3. Para multiplicarla por menos 1, ponemos entre paréntesis para que se entienda que es una multiplicación de signos. Entonces la segunda ecuación nos quedaría igual 3D menos 2E más F igual a menos 13. Esta se cambiará en sus signos, menos 6D más 5E menos F igual a menos 61. Lo resolvemos. 3 positivo menos 6 nos daría un resultado de menos 3D. Y restamos 5 con el 2, que nos da un resultado de 3 positivo más 3E, y se cancelan las F. Y restaríamos 13 con menos 13 con 61, que nos da un resultado de 48 positivo. Ahora el cuarto paso sería el siguiente: sustraemos la ecuación 4 de la 5. Aquí ya están escritas la ecuación 4 y la ecuación número 5. Bueno, entonces la función de estas dos ecuaciones es cancelar las D para encontrar el valor de E. Esto se hace de la siguiente manera: a cada ecuación la vamos a multiplicar por el primer valor de cada ecuación. O sea, el primer valor de esta ecuación es el 1, entonces la segunda ecuación la multiplicamos por 1 porque está positivo, y ahora esta ecuación la multiplicamos por el primer valor de la segunda ecuación, que es menos 3. Multiplicamos las ecuaciones por este valor, entonces 1D por menos 3 nos da menos 3D, y 3 por menos 3 nos da un resultado de menos 9E,
y menos 4 por menos 3 nos da un resultado de 12. Positivo porque menos por menos, más. Ahora multiplicamos la segunda ecuación, que nos daría igual porque lo estamos multiplicando por uno positivo. Entonces quedaría como menos 3D más 3E igual a 48. Bueno, como queremos hallar el valor de E, ahora este resultado que nos dio aquí lo vamos a multiplicar por menos 1 para así que sus signos cambien y hallar el valor de E. Entonces, esta ecuación nos queda igual con menos 3D menos 9E igual a 12, y la segunda nos quedaría 3D positivo menos 3E igual a menos 48. Y ahora sí se resuelve. Ahora lo que hacemos es cancelar las D. Serán este y este. Y nos da un resultado de menos 9 por menos 3, 12. 12E. Y bueno, ahora restamos el menos 48 con el 12, que nos da un resultado de menos 36. Ahora lo que hacemos es dejar la E sola, y si este número está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría como menos 36 sobre 12, que eso nos da un resultado de menos 3. Y este ya sería el valor de E. Bueno, ahora tenemos como el paso 5, que es reemplazamos el valor de E en la ecuación 5. La ecuación 5 sería esta. Ahora lo que vamos a realizar es, ya sabemos el valor de E, que es menos 3, y ahora vamos a reemplazarla acá. Entonces nos quedaría como menos 3D más 3 por el valor de E, que es menos 3, igual a 48. Ahora lo que vamos a hacer es realizar esto. Entonces quedaría como menos 3D, que es igual a 48. Lo resolvemos, esto es 3 por menos 3, que nos da un resultado de menos 9. Bueno, ahora D sabemos que es igual a 48 menos 9, que nos da un valor de 39, sobre este número. Si está multiplicando pasa a dividir, pero pasa a positivo. Y esto nos da un valor de, quedaría como D, que es igual a 13. Tenemos como sexto paso, reemplazamos D y E en la ecuación número 1. Entonces, el valor que nos dio para E y para D fueron los siguientes. Para E nos dio menos 3 y para D nos dio 13 positivo. Bueno, entonces esta es la ecuación número 1. Ahora reemplazaremos D y reemplazaremos E. Entonces nos quedaría como 4 por 13 más 1 por E, sabemos que el valor de E sería menos 3, más F igual a menos 17. Ahora lo que hacemos es resolverlo. Entonces nos quedaría 4 por 13, nos da un resultado de 52, y 1 por menos 3 nos da un resultado de menos 3, más F igual a menos 17. Ahora lo que hacemos es pasar a F de este lado. F sería igual a menos 17 con la resta de 52 con menos 3, que nos da menos 49. Queda negativo porque realizamos aquí una resta. Y esto nos da un valor, entonces F sería igual a menos
expliqué anteriormente, tenemos como el último paso, que sería la ecuación general, que es a donde queríamos llegar. Entonces, para llegar a todo esto, reemplazamos con esta ecuación, que es x a la 2 más y a la 2 más dx más ey más f igual a 0. Pero ya conociendo nuestras tres incógnitas, a e, a d y a f, lo reemplazaríamos aquí en nuestra ecuación general y nos quedaría de la siguiente manera: x a la 2 más y a la 2 más 13x menos 3y menos 66 igual a 0. Y este sería nuestro resultado final. Muchas gracias. Bueno, a partir de estos tres puntos queremos hallar una ecuación general, que es de la siguiente manera: x a la 2 más y a la 2 más dx más ey más f, y esto lo igualamos a 0. Bueno, ahora para el punto A, que es 2,2, para el punto A, que es 2,2, 2 para x y 2 para y, lo resolvemos de la siguiente manera: 2 a la 2 más 2 a la 2 más x, que vendría siendo d, sería 2d, más 2, que vendría siendo y, sería 2e, más f, eso es igual a 0. Estas dos ecuaciones las resolvemos. Esto es igual a 4, porque 2 a la 2, 4, más 4, y daría un resultado de 8. Bueno, ya realizada esta suma, el paso siguiente a realizar es escribir la ecuación desde 2d más 2e más f, y pasar este número a su signo contrario, que vendría siendo menos 8. Entonces tenemos como resultado para el punto 2,2, 2d más 2e más f igual a menos 8. Para el punto B, que es 7 para x y menos 3 para y, lo resolvemos de la siguiente manera: x lo elevamos al cuadrado, que vendría siendo 7 a la 2, más y elevado al cuadrado, que vendría siendo menos 3 a la 2, más 7d menos 3e más f igual a 0. Resolvemos esta ecuación. 7 por 7 es 49, y como ya sabemos, toda base negativa elevada al cuadrado da como resultado positivo. Esto vendría siendo 9, y tendríamos como resultado de esta suma 58. El paso a realizar es el siguiente: escribimos la ecuación a partir de 7d menos 3e más f igual a 0, y este número lo pasamos a su signo contrario, que vendría siendo menos 58. Bueno, ahora resolveremos el punto C: x para 2 y y para 4. Se resuelve de la siguiente manera: x a la 2, que vendría siendo 2 a la 2, más y a la 2, que vendría siendo menos 4y, menos 4 a la 2, más 2d, menos 4e, más f, y eso es igual a 0. Resolvemos esta ecuación: 2 a la 2, que es 4, más, como ya lo dije anteriormente, toda base negativa y exponente y elevada al cuadrado da como resultado positivo, y esto sería 16.
tendríamos resultado final 20. El paso a seguir es escribir la ecuación a partir de 2D menos 4E más F, y este número se pasaría a su signo contrario que vendría siendo menos 20. Bueno, el paso a seguir es sustraer la ecuación 1 de la 2 y la ecuación 2 de la 3. Entonces tendríamos de la siguiente manera. La ecuación 1, que sería 2D más 2E más F igual a menos 8. Y la ecuación 2, que sería 7D menos 3E más F igual a menos 58. La resolvemos de la siguiente manera. El segundo término lo multiplicamos por menos 1. Esto se hace con el fin de poder invertir todos los signos. Y la primera la escribimos de la siguiente manera, que sería 2D más 2E más F igual a menos 8. Y la segunda ecuación le cambiaríamos todos los signos, que sería menos 7D más 3E menos F igual a 58. Tendríamos un resultado final de menos 5D más 5E. Las F se cancelan porque tienen signos distintos, igual a 50 positivo, se restan y se coloca el signo del mayor. Ahora sustraeremos la ecuación 2 de la 3 y tenemos la ecuación 2, un resultado de 7D menos 3E más F igual a menos 58, y la ecuación 3 es 2D menos 4E más F igual a menos 20. La tercera ecuación la multiplicaremos por menos 1 para invertir todos sus signos. Y lo resolvemos de la siguiente manera. La segunda ecuación se escribe igual 7D menos 3E más F igual a menos 58, y en la tercera ecuación todos sus signos cambian. Entonces tendríamos 2D más 4E menos F igual a 20. Y lo resolvemos de la siguiente manera. Como tienen signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces sería 5D. Aquí en esta también se restan porque tienen signos diferentes. Entonces sería más 1E. Aquí no es necesario colocar el 1. Las F se cancelan y hacemos la resta. Y esto sería menos 38. Y aquí tendremos como resultado la ecuación 5. El paso a seguir es sustraer la ecuación 4 de la ecuación 5. En la ecuación 4 tenemos menos 5D más 5E igual a 50, y la ecuación 5 tenemos 5D más 1E igual a menos 38. Como estos tienen signos diferentes, lo cancelamos y resolvemos esto. Vendría siendo 6E igual, como tienen signos diferentes, restamos y se coloca el signo del mayor, a 2. Ahora vamos a encontrarle el valor a D. Colocaríamos 5D es igual a menos 38, y este 2 pasaría a su signo contrario, que vendría siendo menos 2. Colocaríamos D, resolvemos esto. Como tienen signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo, sería 40, y este 5 pasaría a dividir. Como está multiplicando, pasa a dividir. La división entre estos dos nos da un resultado de menos 8. Y ya tendríamos el valor de D. Bueno, el paso a seguir es resolver esto. Menos 8 por 2 sería menos 16, más 2 por 2, 4, más F es igual a menos 8.
Como queremos hallar el valor de f, colocamos f igual a menos 8. La resta de esto, como tienen signos diferentes, se resta, sería 12 y esto es un igual a 4. Como queremos hallar el valor de f, colocaríamos f menos 8. La resta de esto daría menos 12 y como lo pasamos al otro lado colocamos su signo contrario, que vendría siendo 12 y esto es igual a 4. Entonces tendríamos como resultado f igual a 4. Como último paso es reemplazar los valores de d, de e y de f en la ecuación general. Tendríamos como resultado x a la 2 más y a la 2 más 8x más 2y más 4 igual a 0 y hallamos la ecuación general. Muchas gracias.